Vamos a hablar sobre el problema de las manos sucias. Es un problema muy interesante desde la perspectiva de la ética pública. Entonces, muy relevante a esta clase. Y quizás es simplemente interesante en general, como dilemas morales de la clase anterior. Ok. Pero en primer lugar, tenemos que conversar sobre pocas noticias. Anuncios, perdón. Muchas personas todavía están entrando a la clase. Primer noticia no está en esta lista. Es que estoy bastante enfermo. Entonces vamos a ver si puedo terminar la clase sin mucho tos. Toda la semana cuando he tenido a hablar por más de, no sé, 5 o 10 minutos, he tenido mucho tos. Entonces, es posible que no puedo hablar por todo el tiempo. Si es el caso, perdóname y mandaré a mis notas a todos. Entonces, no te preocupes. Pero aparte de eso, creo que todo está bien. Y hay otras noticias. En primer lugar, recientemente actualicé el programa de la clase y puse la versión más nueva, más actualizada en la carpeta de Google Drive. Voy a subir esto también en Canvas. Pero el único cambio es la composición de sus notas. Después de pensar más en esto durante las últimas 2 semanas, decidí hacer las tareas más simples, más livianos, o al menos tan simples y livianos como pueda. Tu nota ahora tendrá 2 componentes básicos. El 40% de tu nota va a ser determinado por un examen comparativamente más corto que deberán realizar a fines de mayo. Haré circular ese examen el 21 de mayo en particular y ustedes tendrán que entregarlo el 28 de mayo. Así que tendrán una semana en total para completarlo. Y creo que no va a tomar todo el tiempo. Probablemente podrían completar el examen en, no sé, 1 hora y media, más o menos. Pero quiero darles mucho tiempo en caso que no tienes, no sé, tienes conflictos durante esta semana, o no sé, si tienes dificultades, etc. Entonces tienen mucho tiempo para completarlo y probablemente no va a ser muy doloroso. Eso. El 60% restante de sus notas va a ser determinado por el examen final, lo que será relativamente más largo. Recibirán el 21 de junio y deberán entregarlo el 28 de junio. Entonces, de nuevo, van a tener una semana para completarlo. Aunque estos exámenes tendrán instrucciones detalladas que deben seguir cuidadosamente, el formato de cada uno va a ser bastante simple. Para el primer examen, por ejemplo, van a deber
responder en, no sé, 500 palabras o menos, 3 de 5 preguntas disponibles. Entonces van a tener opciones. Todavía no he decidido la cantidad de preguntas que van a tener que responder para el examen final, pero es probable que tenga el mismo formato, que es decir, van a deber responder solo pocas del todo de las preguntas disponibles. María José dice 500 palabras en total o por cada pregunta. Por cada pregunta. Entonces, como 1500 palabras por el examen total, que es, no sé, más o menos 3 páginas fácil. Obviamente, van a querer tomar el examen seriosamente, especialmente porque hay solo 2 exámenes y es todo de sus notas. Pero al mismo tiempo, no voy a diseñar el examen para crear confusión, no va a ser tricksy, debe ser bastante claro por las personas que han viendo las clases, participando en las clases, leyendo las lecturas. Probablemente no voy a incluir material muy como oscuro, muy, no sé, difícil. Probablemente cada tema en el examen ¿cómo se dice? Will have been discussed in class. No sé. Probablemente cada tema va a ser familiar a todos que han estado participando en la clase, más o menos. Pero aparte de la pregunta muy buena de María José, ¿tienen otras dudas o preguntas sobre los exámenes o sus notas? Debo mencionar, o debería mencionar, que estos cambios son los resultados de, no sé, de las opiniones de los alumnos que he oído sobre, no sé, la dificultad de clases, etc. Entonces, espero que esos cambios sean útiles para ustedes. Ok, tenemos una pregunta de Yurko. ¿Puedo contestar la prueba durante ese tiempo? ¿O tengo todo ese tiempo para responder las preguntas? No estoy seguro si entiendo, Yurko, pero voy a darles el examen el 21 de mayo y van a tener toda la semana, una semana, 7 días para completarlo. Probablemente solo necesitan 1 hora y media, pero pueden pasar tanto tiempo que quieren pasar en el examen. Ok, Yurko clarificó. ¿Puedo leer la prueba el 21? Sí, y Yurko dice, ¿puedo leer la prueba el 21 de mayo y responderla el 28? Sí, absolutamente. Pueden completar el examen cuando sea conveniente para ustedes. Es el punto de darles una semana. Absolutamente una semana es demasiado. Pero al mismo tiempo, soy consciencia de que muchas personas tienen dificultades de accesar un computador, etc. Entonces, tienen mucho más tiempo que van a necesitar. María José dice, se refiere a si existe una semana para responder. Solo una clarificación. Gracias, María José. Francisca dice, hay que citar. No,
Probablemente no. O debo decir, absolutamente no. No es un ensayo original, es un examen. Entonces, la literatura, la que están respondiendo, debe ser muy claro. Es como la pregunta va a decir algo como, Michael Walzer dice X. ¿Qué piensas tú? O bla, bla, bla. Y cuando están respondiendo, probablemente van a decir algo como, Michael Walzer dice X, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a ser súper claro a todos que van a discutir o están discutiendo la lectura de Michael Walzer de esta clase. Entonces, no es necesario citar y además no es necesario incluir literatura secundaria. Solo las lecturas de la clase. Sí. Buena pregunta, Francisco. ¿Otros? No. Dale. Ok. Podemos... Oh, no. Uno más. Va a ser por Canvas, ¿cierto? Dice Gabriela. Sí. Voy a circular el examen probablemente en un correo por Canvas y van a tener que entregarla por Canvas también. Matías dice, profesor, ¿existe una... difícil palabra esa, penalización respecto a la extensión de cada respuesta? A la extensión de cada respuesta. Sí, pero sí, cada respuesta tiene que, no sé, respetar el límite de 500 palabras. Y si excedes, yo supongo, este límite, van a tener una penalización. Pero tu nota por el examen va a ser un promedio de la nota por los tres. Entonces, César dice, con 501 palabras hay descuento. Y César sabe esto porque César ha tomado otro de mis cursos. Entonces, él es muy sabiduría, creo. Wise. Entonces, heed the words of César. Sabio, gracias. Mi español en verdad es un poco peor porque no he tenido muchas oportunidades de practicar porque estoy en mi casa todos los días. Entonces, perdón, mi español está empeorando durante la cuarentena, me temo. Ok. ¿Más preguntas o todo está claro? Perfecto. Si tienen más dudas, más preguntas en el futuro, después de la clase, por favor, mándame un correo. Ok. Ahora podemos empezar hablando sobre el problema de manos sucias. Aunque esta idea ha existido de una forma, perdón, u otra por muchos años, al menos desde Machiavelli en el siglo XV, el concepto y el término manos sucias se origina en el artículo que ustedes leerán del filósofo estadounidense Michael Walzer. Este hombre, buena onda, aparentemente, pero nunca he conocido a él, pero he oído que él es muy buena onda. Ok, según Walzer,
El problema es un tipo de dilema moral, pero uno que es distintivo o al menos más común en la vida política y también en guerra. En este sentido, de nuevo, es especialmente relevante para esta clase, este curso. Más específicamente, el problema de las manos sucias es un tipo de situación paradójica que experimentamos cuando la única forma de hacer lo que es correcto o lograr lo que es bueno es por haciendo algo malo o inmoral, potencialmente gravemente así. En estos momentos, nuestra acción es correcta y incorrecta al mismo tiempo. Y con esto hay una pregunta. ¿Cómo puede algo estar bien y mal al mismo tiempo? En un sentido muy básico, el problema surge de un conflicto entre utilitarianismo y deontología, o mejor dicho, entre consecuencialismo y deontología. Tenemos las manos sucias cuando actuamos en reconocimiento de la validez de ciertos principios, especialmente principios de tipo deontológico, como prohibiciones de mentir, dañar a otras personas, matar a otras personas, etc. Y aún así nos negamos a tratar estos principios como absolutos cuando surgen circunstancias extremadamente graves. Casi perdí mi té en mis pantalones. Ok. Según Walzer, la presencia de tales dilemas no significa que sea imposible hacer lo es correcto. Más bien, en sus palabras, con mi traducción terrible probablemente, este problema significa que un acto particular de gobierno puede ser exactamente lo que se debe hacer en términos utilitarios y, sin embargo, dejar a la persona que lo hace culpable de un error moral. Después, la persona inocente ya no es inocente. ¿Por qué es este problema especialmente común en la vida política? Walzer nos da 3 razones básicas. Primero, debido a que es feroz la competencia por las recompensas de la política, en particular por el poder y la gloria, y por lo tanto existe un incentivo estructural fuerte para estafar y mentir. Estafar es una adivinación. La palabra que usa Walzer es hustle, como la canción de Jay-Z. I'm a hustler, baby. Eso. Estafar, creo que es una buena traducción, pero difícil, no sé. Pero el punto es que en nuestros sistemas de política hay incentivos fuertes para estafar y mentir, lo que hace la mayoría de los políticos necesariamente estafadores y mentirosos. Segundo, los políticos nos gobiernan. Y también tienen por eso tienen el poder de dañar a nosotros o ponernos en riesgo. En este sentido,
la posibilidad de actuar de manera moralmente comprometedora es más común en la vida política que en otros ámbitos de nuestra existencia, porque en la política a menudo permitimos que los líderes arriesguen y dañar a otros. Ok. Del mismo modo, en tercer lugar, los políticos usan la violencia o la amenaza de violencia habitualmente, como routinely, tanto contra entidades extranjeras como contra sus propias poblaciones. Por estas razones, dice Walzer, nadie tiene éxito en política sin ensuciarse las manos. Bleak, un poco deprimente, ¿no? Pero esto no es decir que todos los políticos sean inmorales o que actúen sin respecto a la moralidad. Lo contrario. El problema de manos sucias solo surge si los políticos tienen algún tipo de estándares morales y actúan para lograr algún bien más grande o evitar algo muy malo. Y hay dos puntos aquí que me gustaría enfatizar. Primero, Walzer argumenta que aceptamos las manos sucias de nuestros líderes políticos precisamente por estas dos razones y ninguna además. Porque el acto inmoral fue necesario para lograr un bien muy importante. O porque el acto inmoral nos salvó de algunos no sé, resultados terribles o catástrofes. Estas son, explica Walzer, excusas, sobrado, para la acción inmoral, no son justificaciones. La diferencia entre los dos es que una excusa es una admisión de culpa, mientras que una justificación es una declaración de inocencia. Tenemos una pregunta. Edgardo dice, no entiendo a qué se refiere con ensuciarse las manos en la práctica. ¿Qué es que no es ensuciar las manos? ¿Qué es una situación en la que una persona no ensuciarse las manos? ¿Es la pregunta, Edgardo? ¿Cuál es un ejemplo de un momento en la política? Ok, perfecto. En lo que una persona no ensuciarse las manos. Hay muchas, no sé, ocasiones en las que los políticos pueden actuar en una manera que es completamente moral y con una meta moral sin complicaciones. Por ejemplo, puedes imaginar una situación en la que es muy necesario dar ayuda a cierto grupo de personas. Por ejemplo, un grupo de personas que han estado afectados por un desastre natural, como un terremoto. En este momento, los políticos pueden juntarse, deliberarse y implementar un programa para dar ayuda a los afectados. En esa ocasión, no es necesariamente el caso que los políticos van a tener que, no sé, comprometer sus morales, especialmente si no hay, no sé, negocio, tratamiento comprometido, escondido.
Tenemos, no sé si es bastante claro, pero la idea es en la, no sé, como the normal everyday business, como las funciones cotidianas de la política, absolutamente hay incentivos de mentir, de estafar, etc. Pero no es siempre el caso. Tenemos otra pregunta de Alejandra, ¿es hacer algo considerando incorrecto donde escoge hacer esto por alguna razón determinada? Quizás podría ser un ejemplo que algunos países requisen mascarillas o inhaladores que iban a otro país para dejarlo para sus enfermos de COVID-19. Sí, exactamente. Por ejemplo, no es necesariamente el producto de corrupción cuando el gobierno dice es necesario quédense en casa por un tiempo definido para evitar la transmisión de la enfermedad infecciosa. Eso es un buen ejemplo de una situación con manos limpias, yo supongo, o puede ser, al menos. Pero vamos a hablar sobre ejemplos de manos sucias al fin de esta clase. Ok, para continuar. Hay una diferencia entre excusas y justificaciones. Excusas son más o menos admisiones de culpabilidad. Justificaciones son declaraciones de inocencia. Por ejemplo, si te robo tu billetera porque necesito desperderamente dinero para alimentar a mi familia, tengo una excusa, una razón clara y moral de por qué hice lo que hice. Pero aún así, esto no cambia el hecho de que hice algo incorrecto. Quizás también necesitabas ese dinero para alimentar a tu familia. Entonces, hice algo incorrecto. Pero por otro lado, entonces, cuando digo, cuando pido disculpas por mi acción, mi disculpa es una excusa. Tuve que alimentar a mi familia, perdóname, etcétera, etcétera. Es una excusa. Pero por otro lado, si ingreso a tu casa porque veo que está en llamas y no hay nadie allá para salvar a la guagua que puedo ver claramente llorando desde la ventana que está al frente de la calle y en este caso tengo una buena justificación para hacer lo que hice. Una razón que hace que mi acción ordinariamente inmoral, que es ingresar por la fuerza a tu casa sin permiso, ya no sea inmoral, sino completamente correcta y buena. Este caso es un ejemplo de justificación. Soy inocente en este caso. Y esto me lleva al segundo punto. Según Walzer, una persona realmente tiene las manos sucias solo cuando esa persona acepta la validez de los principios morales que está violando, lo que resulta en la experiencia de la culpa. Es clave. De nuevo, esta es una diferencia entre excusas y justificaciones. Con excusas sinceras, aún sentiré algo de culpa por mis acciones, porque las realicé sabiendo que estaban equivocados, incluso si eran necesarias. Es una tragedia que haya estado en tal situación, pero eso no me liberará de la culpa.
Por otro lado, con justificaciones, sigo siendo inocente y libre de culpa. En esta manera, la culpa es una parte esencial de las manos sucias. Como explica Walzer, en situaciones desesperadas, nuestras creencias morales pueden ser superadas, pero eso es un proceso doloroso que obliga a una persona a sopesar el mal que está dispuesto a hacer para hacer lo correcto. Una reflexión así deja atrás el dolor y debería hacerlo atrás el dolor, incluso después de que se haya tomado la decisión. Tenemos una pregunta de César. Entonces, un problema de manos sucios no tiene que ser ilegal necesariamente. Sí, absolutamente. Puedo imaginar una situación, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común aceptar donaciones a tu campaña política cuando estás, no sé, estás intentando obtener una oficina como un puesto en el parlamento. Es completamente legal aceptar esas donaciones, pero al mismo tiempo, muy probablemente esas donaciones tienen condiciones. Y eso es bastante claro a todos. Completamente legal, pero probablemente también completamente inmoral. Buena pregunta. Hay una diferencia aquí entre como reglas legales y reglas morales. Y el problema de manos sucios frecuentemente enfocar en violaciones de reglas morales. Por otro lado, algo como desobediencia civil refiere a situaciones en lo que para hacerlo es correcto, lo es moral. Es necesario romper o violar las reglas legales. Entonces, desobediencia civil o, no sé cómo se dice, conscientious objections. Por ejemplo, cuando, el hombre en Chile que, el soldado que decidió no ir a Santiago en octubre por una objeción de conciencia, él estuvo violando una regla legal, sus órdenes militares, pero por una razón moral. En el caso del problema de manos sucias, personas están violando reglas morales, pero frecuentemente están dentro de los límites de las leyes. Buena pregunta. Ok. Entonces, la experiencia de culpa es esencial y por eso, para los consecuencialistas puros, el problema de las manos sucias no tiene mucho sentido. Del perspectiva de consecuencialismo, los sentimientos morales como la culpa pueden existir, por supuesto, y pueden hacernos dudar a nosotros mismos, en situaciones desesperadas, pero en última instancia, no hay nada de malo en actuar para maximizar lo bueno o minimizar lo malo. De hecho, eso es precisamente lo que una buena persona debería hacer. Entonces, cualquier culpa que puedes experimentar es completamente innecesaria y quizás es irracional. En breve, entonces, pero la consecuencialista, los fines
siempre justifican, no solamente excusan los medios. The ends justify the means. Entonces, para dar un ejemplo de la televisión, el personaje principal de gran parte de la serie House of Cards, no sé si hay una traducción en español por eso, busqué por Wikipedia, pero el Wikipedia español dice House of Cards también, entonces, pero ese punto, aparte de este punto, House of Cards nunca tenía las manos sucias, este hombre. ¿Por qué? Claro, hizo muchas cosas muy terribles y a veces con la intención de ayudar más que solo a sí mismo. Sin embargo, nunca sintió culpa por ello. Más bien, a menudo, él parecía disfrutar hacer lo incorrecto. Por ende, en sus ojos, sus manos no estaban sucios porque él no tenía creencias morales reales. Esto sugiere un rasgo, una característica paradójico de la vida política. Si aceptamos que este tipo de decisiones terribles o trágicos son características permanentes y a menudo inevitables de la vida política, es decir, que a veces es necesario hacer lo que es mal para lograr lo que es bien. Y si queremos políticos que tengan creencias o convicciones o estándares morales, y si también queremos políticos que estén dispuestos a tomar decisiones difíciles, pero necesarias cuando surgen condiciones desesperadas, entonces parece que esencialmente todos nosotros queremos que los políticos tengan las manos sucias, se sientan culpables y sufran. Esta quizás es una conclusión un poco incómoda, pero las alternativas tienen aún menos sentido. Por ejemplo, no podemos negar que estas situaciones trágicas a menudo surgen en la política. Y también parece incoherente decir que preferimos los políticos inmorales a los morales o los políticos que nunca están dispuestos a romper las reglas morales, incluso al frente de una catástrofe, creo. Entonces, ¿qué explica esto? Que, no sé, aparentemente queremos políticos que sufren. ¿Somos todos masoquistas? ¿Por qué otra razón deberíamos querer políticos que sienten culpa por las cosas que han hecho por necesidad y por beneficios que sus acciones? ¿Qué papeles juega la culpa aquí? Es una pregunta interesante y una que Walzer no directamente respondió, pero él sugiere una respuesta. Este tipo de culpa cumple una función social. Específicamente, nos ayuda a recordar que las reglas morales importan. Incluso cuando se violan. Alejandra tiene una pregunta. ¿Por qué queremos saber ellos tienen principios y se parecen a
los nuestros. No sé, aun cuando fallen en respeto. Buena pregunta. Ah, tengo una respuesta a esa pregunta, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es una buena respuesta a Alejandro? Alejandro dice de nuevo, ¿por qué queremos saber ellos, los políticos, tienen principios y se parecen a los nuestros? Aun cuando fallen en respetarlos. Ella dice también, pensamos que nosotros haríamos lo mismo. Es una cosa de identificación, según yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es una buena respuesta, Alejandro? Hola, sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Que se supone que los puestos en una democracia, los puestos políticos, los puestos políticos, a lo menos los elegidos democráticamente, su función es la representación de los electores del pueblo. Mm, Entonces, uno va a querer que se parezcan los políticos lo más cercano a uno y que por supuesto representen mis intereses ante todo. sí, buen pensamiento. Una razón es porque en democracias al menos, ah, ah, no sé, tenemos la expectativa que los políticos van a representarnos y no solamente en nuestros nombres, pero en nuestros valores. Entonces es importante que ellos tienen esos valores. No sé, y creo que en general queremos creer que nuestros líderes tienen estándares morales y usualmente, a pesar de la presión de hacer lo incorrecto, van a intentar hacer lo correcto o al menos cuando ellos tienen que hacer lo incorrecto. Frecuentemente creo que la mayoría de personas esperan que los políticos vayan a hacer lo incorrecto, pero no sé, buenas fines. Pero obviamente, frecuentemente no es el caso. Frecuentemente los políticos hacen cosas incorrectas para servir sus propios intereses. Um, um, pero al mismo tiempo no creo que es una expectativa mala o naive, ingenua, para querer políticos que tienen valores morales. Buena pregunta, Alejandra. Aunque quizás no era una pregunta, todavía buena pregunta. Ok. Y Melissa dice, además, creo que un punto es que a los políticos los podemos castigar o nosotros podemos sentir que los podemos castigar. Sí, y quiero volver a este punto en un ratito, porque creo que eso es una cosa importante. Por oficiales, magistros, personas que tienen poder en gobierno, frecuentemente es casi imposible castigarlos. Entonces, quizás es un poco comforting, no sé cómo se dice, nos da alivio que imaginar que al menos estas personas van a sufrir por sus acciones incorrectas.
reconfortante. Gracias, Paz. Bueno, hay otras preguntas, pero creo que tenemos que continuar un poquito, pero al fin de la clase, si tenemos más tiempo, podemos hablar más sobre esas preguntas y otras, porque hay muchas preguntas aquí. Dale. Ok. De hecho, pero, no sé, dar más contexto a las preguntas sobre el problema de manos sucias, quizás sería útil. Consideramos pocos ejemplos, algunos ejemplos. Y el primero es de Charles Taylor, el otro autor de esta semana. En este momento puedo sentir el tos en mi cuello. Entonces, quizás hay alguien aquí con una buena voz que, no sé, le gustaría leer esta por la clase. ¿Alguien? Solamente tienes que poner el espacio o la spacebar en tu teclado. ¿Hay alguien que pueden leer esto? ¿Profe, yo? Perfecto, gracias, Alejandro. Soy César. Oh, César, dice Alejandro en el rincón de mi pantalla, pero gracias, César. Bueno, Priscila es la ministra del Partido Verde de Recursos Naturales y está comprometida a proteger el bosque. Gracias. Es la razón principal por la que ella se hizo política. Ella tiene que aprobar o no un acuerdo entre el gobierno y una corporación multinacional, lo que sacrificará una parte del bosque, pero dará mayor protección al resto. Si ella rechaza el acuerdo y renuncia a su puesto, es muy posible que se pierda mucho más del bosque porque la persona que probablemente la reemplace no comparte sus escrúpulos. ¿Qué debería hacer Priscila? Muchas gracias, César. Muy buena. Mucho mejor que mí. Que yo. Ok. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debería hacer Priscila? Iniciar una resistencia armada. Buena respuesta, Soledad. Es una opción, sí. Desmantelar la multinacional, dice Melissa. Me gusta el espíritu revolucionario de esta clase. Bueno. Yurko dice, expropiese. Ok. Pero es una pregunta real aquí, porque exactamente eso es muy, muy común en la política. Exactamente esa situación. Cuando vivía en Virginia, por ejemplo, había un representante, no sé, un miembro de parlamento de Virginia, que intentó defender sus acciones en el pasado y su apoyo por una propuesta terrible para el medio ambiente, por diciendo, mira, es necesario para dar protección al resto de la naturaleza de Virginia, aceptar pocas cosas. Pero muchas personas fueron, no sé, súper enojados sobre esta respuesta. Pero es muy común esta respuesta. Entonces, ¿qué debería hacer? Paz dice, no, ok. César dice darle armas a los árboles. Sí, buena idea. De verdad es muy interesante. Algunos medioambientistas
en varios países en el pasado han insertado puntos metálicos dentro de árboles. Entonces, cuando una persona intenta cortar el árbol, pueden recibir mucho daño porque el punto puede ser muy peligroso dentro de un árbol. Entonces es más o menos como armando un árbol terrible esa, pero hay una motivación obvia también. María dice aprobar el acuerdo. Yurko dice yo creo que aceptar el trato, pero sad face. Melissa aprobar, sad face. Paz, aprobar el acuerdo y llorar en silencio en su casa. Es siempre así, ¿no? Como this veil of tears. Aprobar nueva constitución más CC, dice Melissa. Valeria, yo creo que debería aceptar el acuerdo. Marcelo, apruebo. Hay alguien aquí que dice no. Ella no debería aceptar el acuerdo. Soledad dice, ¿puede rechazar el acuerdo y aún seguir en su puesto? Creo que no. El contexto de ejemplo dice, sugiere que si ella rechaza, va a tener que renunciar su puesto y juntar la posición. Quizás como el parlamentario de Inglaterra. Alejandra, igual, no aceptando igual sentiría culpa, cierto, a menos que fuera de antes. Interesante. ¿Hay una posibilidad de escapar culpabilidad o la experiencia de culpa en esta situación? Es difícil decir. Absolutamente, si ella no participar en el acuerdo, no aprobar el acuerdo, ella puede evitar violar sus propios valores, estándares morales. Pero al mismo tiempo, ella tiene que aceptar en esa situación que la meta por la que ella han estado luchando van a ser comprometidas. Eso es difícil también. Quizás ella no va a experimentar culpa en esta situación, pero algo como regret, no sé cómo se dice en español, como un tipo de tristeza, difícil esto, arrepentimiento, eso. Quizás su experiencia va a ser más como arrepentimiento que culpa, pero todavía probablemente ella va a experimentar emociones negativas en cualquier situación y eso es la razón que situaciones así son trágicas. Es imposible escapar consecuencias negativas. Puede hablar por micrófono. ¿Puedo oírme más bien ahora? Francisca. Yurko dice, no. ¿Otras personas tienen dificultades de oírme? No entendí. Francisco, sí. Puedes hablar por mi micrófono. Perdón, mi español. Un trabajo en progreso. ¿Profe? Sí, dale. Es que me recuerda un caso de los rinocerontes en África, que la población estaba decreciendo mucho porque los estaban cazando furtivamente. Entonces lo que se hizo fue que a los granjeros se les vendieron, bueno, no sé si se les vendieron o se les dieron un par de
rinocerontes para que ellos los reprodujeran y después ellos mismos pudieran vender como el marfil, que es lo que se les saca, me parece, como la nariz, para que ellos lo pudieran vender. Y así como reapuntaron la población de rinocerontes un montón y como salvaron a esa especie específica de rinocerontes. Entonces creo que a veces igual es positivo como tomar ciertos como tratos para llegar como al fin último, que sería en este caso como salvar a una especie. Sí, dentro de una economía lo dijeron. Interesante perspectiva. Absolutamente. Quizás en esas situaciones, como no es inevitable, muchas personas piensan que, mira, progreso es progreso. Y es importante mover adelante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un gran debate por muchos años sobre nuestro sistema de salud, que es terrible. Y especialmente recientemente ha sido un debate sobre un sistema de salud universal para todos, o un sistema que inició presidente Obama en el pasado, que es mejor que el sistema antes, y obviamente hay mucha presión de la industria de seguro de salud, como nuestro ISAPRE, o ISAPRES, porque hay muchos en Estados Unidos, y hospitales, clínicas privadas, etcétera, etcétera. La persona que va a, no sé, desafiar Trump en noviembre, un hombre se llama Joe Biden, es como en el lado de Obamacare, como el sistema de Obama. Y frecuentemente él dice algo así, es como, mira, quizás no es perfecto, pero es un tipo de progreso. Paz dice, cries and Bernie. Yo también. Ok, buenos puntos. Excelentes puntos. Quiero considerar otro ejemplo. Churchill. Winston Churchill. Churchill famosamente aprobó, probablemente diseñó una campaña de bombardeos aéreos que duró años, como 3-4 años. El punto de lo que fue directamente matar a civiles para desmoralizar el público alemán. Esta campaña resultó en cientos de miles de muertes. Pero, por ejemplo, en Dresden, que es el foto abajo, hay muchas estimaciones, pero probablemente hasta 200,000 personas fueron asesinados en una noche de bombardeos. Esto fue terrible, absolutamente terrible, y las personas que fueron targeted, apuntados, la gran mayoría fueron inocentes que no tenían ninguna parte en la guerra, y eso fue el punto, era el punto. Pero al mismo tiempo, esta campaña muy probablemente contribuyó al éxito de los aliados, y muy probablemente contribuyó al fin de la guerra más rápidamente. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿Fue justificado sus acciones? ¿Fueron aceptables
sus acciones. ¿Qué piensan ustedes? Debo mencionar que sin esta campaña, muy probablemente los nazis, ¿cómo se dice? Habrán siguiendo tomar control de los países de Europa, matar a los judíos y las comunistas y los homosexuales, las personas con disabilidades, etcétera, etcétera. La máquina de guerra de los nazis siguieron continuado, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Ok, hay respuestas. Antonia dice, habrían seguido tomando control. Gracias, Antonia, mi español. Soledad dice, igual es un contrafáctico asumir que hubiera muerto más gente. César dice, el bombardeo permitió liberar los campos más rápido. Exactamente, terminar el sufrimiento de muchas personas inocentes. Gabriela dice, ¿cuál era el objetivo específico? El objetivo específico, en las palabras de Churchill, fue demoralizar, crear, no sé, un sentido de desesperación, una situación sin esperanza por el público alemán. Por, no sé, esa calle, crear presión en el gobierno de Alemania para terminar la guerra y aceptar los, no sé, términos de los aliados. María dice, es complicado porque si no lo hubiera hecho también habrían muerto inocentes. Exacto. Es la razón, es un dilema moral. Hay dos opciones, ninguna es buena. Pero tienes que decidir, tienes que tomar una decisión. Melissa dice, esta clase realmente me está obligando a darle el beneficio de la duda y ser abogado del diablo a un líder inglés. Ouch. Sí, es difícil, es interesante, pero esos problemas son los problemas de la política. Son importantes, no sé, imaginar los diferentes perspectivas, aunque algunos de los perspectivas absolutamente son terribles. César dice, habían campos de concentración en Dresden y algunos prisioneros celebraron el bombardeo. Absolutamente. Absolutamente. Hay muchas respuestas. Pero quiero no sé, raise otra pregunta. Es un poco interesante. Walzer dice es necesario la experiencia de culpa en el problema de manos sucias. Si es un problema de manos sucios, tenemos que tener la expectativa o la creencia que Churchill tenía culpa después de esa acción. Y para dar otro ejemplo, los Estados Unidos, al fin de la guerra, usaron nuclear weapons, como nukes, armadas nucleares, no sé, contra Japón. Y aparentemente por el resto de su vida, el presidente de Estados Unidos en esa época, Harry Truman, tenía un gran sentido de culpa. Aparentemente fue como terrible, muy fuerte. Pero una pregunta aquí ¿es culpa suficiente? ¿Es suficiente la culpa y el sufrimiento, la angustia interna y personal? Si las reglas realmente importan,
¿No deberían los políticos ser castigados por los errores que cometen una vez más, incluso si esos errores fueran necesarios y sirvieran a un bien mayor? Más o menos, debería haber sido castigado Churchill. Imagina, solamente por esta discusión que Churchill fuera correcto y fuera absolutamente necesario bombardear a Alemania en esa manera para terminar la guerra. Excepto eso como un hecho. Aún aceptando eso, debería haber sido castigado Churchill. ¿Por qué o por qué no? Tenemos respuestas. Soledad dice, cárcel para todos, no clases de ética. Yurko dice, quizás la copa debiese ser transformada en una acción posterior para superar el mal. Por ejemplo, Inglaterra quizás debió después generar un plan para ayudar a las familias que destruyó después de esos bombarderos. Y en el artículo hay un como sugestión, surgencia de esto y la idea de reparaciones. Frecuentemente algo así es no sé, una cosa necesaria después de una acción mala o inmoral. Buen punto. Alejandro dice, siempre se dice que la guerra hace que se juzgue a la gente distinto. Sí, hay una expresión en inglés también como all is fair in love and war. Es como hay ciertas cosas que están afuera de no sé, el juicio, moralidad, pero al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Por qué las acciones de guerra están afuera? Pero dar otro ejemplo que está un poco similar, parecido aquí, todo el mundo, cada líder en cada país en los últimos 2 meses tuvo que tomar una decisión difícil. Adaptar protocolos de cuarentena para salvar vidas o evitar esa para mantener la economía y prevenir pobreza, hambre, sufrimiento de otro tipo. Por muchos líderes fue claro que un tipo de cuarentena fue necesaria, pero en estos casos, ¿qué tipo de cuarentena? ¿Por cuánto tiempo? No sé, ¿cuáles características? Pero algunos líderes, como Boris Johnson y Donald Trump, por mucho tiempo evitaron implementar una cuarentena. Ahora en Estados Unidos hay muchos muertes. Y en Inglaterra también. Absolutamente, la decisión por cada líder fue terrible. Es como hay un riesgo a salud, hay un riesgo a la economía que probablemente va a crear problemas de salud. Pero una pregunta interesante aquí es, no sé, ¿es aceptable o necesario castigar a los líderes por las decisiones que tomaron? Por ejemplo, con Boris, debe tener más consecuencias por sus acciones. Donald Trump también. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Y no sé, hay un paralelo aquí que es interesante pensar sobre. Supongamos, por ejemplo, que después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal, me convirtió en un notorio traficante de drogas que arruina muchas vidas, contribuyó a las adicciones de muchas personas, etc.
todo para asegurar que mi familia tenga suficiente dinero para sobrevivir después de mi muerte. Solo porque tengo una excusa para actuar como lo hice en ese ejemplo, y tal vez una buena razón para actuar como lo hice, no debería ser castigado por ello. ¿O es suficiente mi culpa en esta situación? Mi ejemplo es Breaking Bad, más o menos. Pero hay una pregunta ya. Si tengo culpa en esa situación, ¿es suficiente? Probablemente no. Probablemente muchas personas van a decir, no, es necesario tener castigo también. Pero ¿qué distingue este caso de Churchill, de Boris Johnson, etcétera? Una pregunta. La respuesta no es tan clara. Y es relevante el éxito de sus acciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de la invasión de Irak, había dos razones que muchos políticos invocaron. Necesitamos prevenir el uso de weapons of mass destruction, como nuclear weapons, weapons biológicas, etc. Dos, sería buena, no sé, llevar la democracia al Medio Oriente. Fueron las dos razones por la invasión de Irak. Obviamente, ambos fueron mentiras. Pero además, la campaña fue un desastre. Todavía es un desastre. Todavía está ocurriendo. Todavía Estados Unidos están en Irak. Entonces, y hay muchas personas en Estados Unidos y en el mundo que quieren castigar a las personas que son más responsables por esas decisiones. Soledad dice llevar democracia al petróleo, exactamente. Pero una diferencia importante entre el caso de Inglaterra en World War II y Estados Unidos en Irak es Inglaterra tenía éxito. Churchill tenía éxito. Si fuera el caso que había weapons de mass destruction y Irak hoy día fue una gran democracia, quizás el mundo, no sé, veían las personas, los arquitectos de esa campaña en una manera diferente. Muy interesante esa pregunta. Ok. Hay muchas otras preguntas. Que, no sé, serían interesantes de pensar sobre más. Pero no tenemos tiempo. Pero quiero terminar. Perdón, hay una pregunta interesante. María José dice, ¿pero quién debería castigar a Churchill? ¿Inglaterra o internacionalmente? Buena pregunta. Es una pregunta de instituciones, pero hay una pregunta muy parecida aquí también. Si aceptamos las excusas de nuestros políticos en estas situaciones, ¿quién está aceptando las excusas? ¿Las personas afectadas? Por ejemplo, en el caso de Churchill, los alemanes, o las personas que están representados por Churchill, las personas de Inglaterra. No sé. Y un problema con el artículo de Walzer es nunca está muy claro que quién es la audiencia para las excusas, quién debe ser implementar el castigo si es necesario. Dale. Pero quiero terminar la clase con una advertencia. Es muy común, debo decir,
obviamente, hay situaciones de necesidad, de emergencia, en lo que es necesaria, quizás, ensuciarse las manos, hacer lo es incorrecto, pero lograr lo es correcto, lo es bueno. Esas situaciones son terribles. Quizás era la situación de Inglaterra en la Guerra Mundial II. Quizás ha sido la situación por, no sé, otras personas en otras situaciones pueden imaginar varias situaciones así. Quizás era la situación de Priscilla en el ejemplo de Charles Taylor. Pero tenemos que quedar en nuestras mentes. Es muy, muy posible invocar emergencia, necesidad, pero hacer lo incorrecto solamente para hacer lo incorrecto, no por un bien más grande, más excusable, más justificado. Es muy fácil abusar esa excusa y implementar una campaña de violencia y violaciones morales graves como en la disfraza de una emergencia grande. Y quizás es un poco controversial decirlo, pero creo que hay dos ejemplos de eso muy claro en mi mente, al menos, durante el último año o pocos años. En mi país, creo que Donald Trump es un buen ejemplo. Durante su campaña y desde él se convirtió a presidente, frecuentemente él ha usado inmigrantes y el miedo sobre inmigrantes para tomar control, tomar más poder y hacer cosas terribles, cosas muy terribles. Esa es no sé, traducción de comentarios de Donald Trump en junio de 2015. Yo puse en rojo términos importantes. Él dice, las inmigrantes son personas muy malas que quieren asaltar a nuestro país, traer drogas, hacer crímenes, son violadores. Y esas personas son de muchos otros países, incluso de Oriente Medio. Y en las palabras de Donald Trump, Estados Unidos no tenemos protección contra esas personas y es necesario parar sus no sé, actividades y capacidad de entrar al país. Esa lengua es una invocación de necesidad, una invocación de peligro, de necesidad de hacer cosas terribles para prevenir una situación aún más terrible. Pero esa es una mentira. Y el resultado de sus acciones es como niños en cajas, mucho más policía, muertos a la frontera, terribles. Y creo que en Chile hay un ejemplo de eso también. Obviamente, personas tienen muchos perspectivas diferentes sobre la política de Chile y soy un extranjero. Pero yo recuerdo cuando Piñera dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso que no respecta a nadie, que quiere usar violencia sin límite. Esas palabras, de nuevo,
poner atención en la roja. La idea es hay peligro, hay riesgo, hay violencia y es necesario prevenir esas cosas terribles y justificar, excusar acciones terribles del Estado. Y absolutamente habían acciones terribles del Estado. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Porque es no sé, la vida política es llena de decisiones terribles y absolutamente a veces políticos tienen que tomar decisiones trágicas en las que no es posible hacer lo es correcto, o si haces lo es correcto, una cosa muy mala va a pasar. Pero al mismo tiempo, absolutamente políticos en todas partes del mundo usan la lengua de necesidad, de miedo, de violencia, para excusar represión y violencia también. Entonces, es importante quedar esto en cuenta cuando están pensando sobre la ética pública, la ética de usar violencia o hacer cosas terribles, aún para prevenir algo terrible. Es importante evitar convertirse a la cosa que quiero prevenir. Ok. Basta con las reflexiones de profe Mírica. Espero que esa lectura era útil para ustedes. Si tienen dudas, por favor, como siempre, mándame un correo. Siempre podemos agendar, no sé, programar una reunión si quieren, conmigo o con los ayudantes también. Pero con esto, estoy listo. Gracias por pasar su tarde conmigo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Cuídense.